Ahí va. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Les queremos dar la bienvenida desde MacBio Academy a esta unidad, a este módulo de este curso que estamos dando. Hoy vamos a ver casos clínicos de la mano de los doctores Juliana y Sergio Fragano, que muy amablemente se brindaron para contar un poco sus experiencias y mostrar algunos casos. Así que, bueno, bienvenidos. Sin más, los presento, los paso. Juliana, Sergio, buenas noches. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, hoy nos toca mostrar directamente, a ver casos clínicos, que es la parte que más nos gusta a los odontólogos, ver cómo resolvemos cada uno de los casos, ya sea simples o casos intermedios o casos muy complejos. Entonces vamos a ver un poquito de cada uno, no solamente en diferentes niveles de complejidad, sino también cuándo utilizar cada uno de los biomateriales que pudieron ver ayer en el Zoom de ayer, ¿sí? Como para repasar un poco cuándo utilizar hidroxiapatita, el VOS-A, el SUS-OS, que es la matriz ósea colagenada, cuándo utilizar una membrana en lámina, cuándo utilizar las membranas en hebras, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco de cada uno de los casos y la idea es que ya que estamos acá disponibles para, si quieren abrir sus micrófonos en algún momento, si tienen alguna duda de los casos que vamos viendo, que nos frenen y vamos también dando respuestas, ¿sí? Bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Se ve? Bueno, perfecto. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a hablar un poquito sobre casos clínicos, algunos que hemos seleccionado, y algunos simples y otros un poquito más, bueno, no digamos complicados, pero que por lo menos vamos a apreciar por qué colocamos un material y por qué otro. Eh, Vamos a ir tratando de explicarlo. Cualquier cosa, si quieren al final, podemos hacer algo de preguntas y respuestas y bueno, y ahí nos sacamos todas las dudas y aprendemos todo. Empezamos con un caso que hay una pérdida o ausencia o de más tablas vestibulares alveolares. Este es un caso inferior, un caso de una paciente es muy fumadora y que ustedes están apreciando la cantidad de procesos que tiene, lo cual va a conllevar la pérdida de todos estos elementos dentarios. Previamente se hizo por supuesto, una tetectomía, se trató un poco la parte de infección de las encías y se hicieron las extracciones lo más prolijas posible. Ustedes saben que cuando uno quiere hacer regeneración hay que tratar de conservar lo más posible el hueso, tanto sea vestibular, sea las cuatro paredes. En este caso, se perdieron estas dos paredes vestibulares y lo que se hizo fue preparar en un vaso vasodapen, se puso un 50% de matriz ósea colagenada y un 50% de hidroxiapatita. Se hace, por supuesto, no me voy a detener mucho para no perder tiempo, pero bueno, se hace, por supuesto, una muy buena limpieza, una limpieza de las cavidades, se saca todo lo que es tejido de granulación y se va colocando, injertando esta matriz ósea preparada. Nosotros generalmente usamos suero fisiológico estéril. Una vez que colocamos las partículas de la matriz ósea,
colocamos una membrana de pericardio de 2x3 y en este caso donde se habían perdido las láminas, se había perdido la tabla vestibular, se colocó un poquito más profunda, cosa de que no se penetre nuevamente la parte del tejido blando, se invada y pueda perder el hueso que nosotros hemos colocado. Bueno, una sutura, lo ideal siempre hacer sutura, yo siempre acostumbro a hacer sutura discontinua, punto a punto. Esto es lo que es un control a los 15 días. Ustedes ven que a pesar de la paciente que es fumadora, es mentirosa, porque siempre viene y dice que no, que fuma 1 o 2 cigarrillitos por día y no. A veces se fuma hasta 10 o una etiqueta por día de cigarrillo. Pero a pesar de todo eso, con un buen tratamiento de mantención de los puntos con gluconato de clorhexidine, en forma de gel, lo hemos mantenido con enjuagues también de clorhexidine, hemos logrado esto. Esto es un control a los 15 días y a los 3 meses hicimos una combin y ustedes pueden apreciar cómo se ha mantenido el volumen óseo, donde luego ya este caso ya se ha terminado, por eso no quiero pasar mucho más tiempo con esto. Ya se colocaron los implantes y bueno, el resultado fue hasta ahora perfecto. Este es un caso clínico de una apixectomía, caso que es muy común en los consultorios de ustedes también, que le llegue, en este caso, este elemento dentario que produjo este gran quiste. Se hizo, por supuesto, el tratamiento de conducto, se hizo sobrepasar el cono. Yo siempre acostumbro a tallar una pequeña ventanita, cosa de colocar el elemento que va a sellar, en este caso el MTA. Y luego de esto se hizo la extracción de la membrana quística y lo vamos a hacer, o sea que se haga una curación, una regeneración por primera intención, colocando también en este caso 50% de su hoz o matriz ósea colagenada y 50% de hidroxiapatita. Sobre ello se colocó una membrana de pericardio. Ustedes ven que yo trato de no poner ningún tipo de tornillo ni ningún tipo de trincheta para sostener la membrana. A mí me da muy buenos resultados porque una vez que la membrana se adhiere con la fibrina, con el colágeno, casi no se mueven, no hay movimiento, por lo tanto cumple su función de oclusión. Bueno, esto es los puntos, esto es un control radiográfico de todo el injerto que se colocó. Caso clínico, falta del elemento 23. Miren la tomografía computada. La paciente viene ya de había visitado ya otros consultorios y en los cuales le habían ofrecido hacer un injerto sacándole de cresta ilíaca y colocando en la zona vestibular y luego de 6 meses recién colocar el implante. Bueno, nosotros lo estudiamos y le dimos una posibilidad que fue esta. Este es el elemento provisorio, el temporario, que es el 63. Y lo que nosotros hicimos fue, luego de, con una fresa lanza, empezar a lograr una angulación y conservando este puente óseo que vale oro. Entonces nosotros el implante lo hemos
logrado colocar en esta zona, en la cabeza, y en la parte apical, en fosa nasales, está anclado. Una vez que logramos eso, así quedó el implante, 1 milímetro, yo a veces lo dejo 1 milímetro, 2 milímetros por debajo de la cresta. Se hizo la regeneración también con una mezcla de 50 matriz colagenada y 50 hidroxiapatita. Se coloca una membrana de pericardio. En este caso no hace falta que la membrana llegue hasta los elementos dentarios, sino hasta donde estaba el puente óseo. Alcanzan a ver dónde está colocada la membrana. Perdón. Este es el postoperatorio inmediato. Una placa de contención. Es muy importante eso. La sutura y la radiografía final. Controla a los 7 días, a los 15 días, a los 3 meses y a los 4 meses. Ustedes ven cómo se ha conservado el volumen óseo y está en perfectas condiciones, no hay ningún tipo de inflamación, nada que no diga lo contrario, está con un postoperatorio bastante bueno. Esta es la radiografía, perdón, la foto de la corona definitiva. Y ahí donde pueden apreciar ustedes que hay volumen óseo, puesto que hay papilas, y ustedes saben que si hay papilas, quiere decir que debajo hay hueso que la mantiene. Una combin, que es muy importante, no solamente mostrar radiografías, sino tomografías combin, que nos da el 3D, el 4D, en los cuales a los 24 meses ustedes pueden apreciar la cantidad de hueso que se ha formado por vestibular, ¿sí? Más de 2,5 milímetros, y fue un caso realmente exitoso. Otro caso clínico bastante complicadito que venía era un sector superior que tiene un elemento 21, o sea, un permanente que está retenido y tiene la agenesia directamente del elemento 11, o sea, faltarían los dos incisivos centrales. Uno quedó guardado y el otro no está. Con esto nos encontramos. El paciente lo que quería era, por favor, tener un poco más de estética. Este es un caso que hicimos con el doctor Julio García, de acá de Paraná, de Argentina, colega que trabajamos mucho juntos, y este trabajo quedó tiene muy buenos resultados, y se resolvió de esta forma. Ahí tiene el elemento 21, donde está retenido, fíjense cómo está. Parece que nosotros le habíamos puesto el escorpión, el alacrán, miren la forma que tiene. Ahí tiene la tomografía. Tomografía. Bueno, se hizo una planificación, una llave de silicona, como para tener idea de la ubicación de los elementos dentarios que uno quiere planear, que esto era lo que nosotros queríamos llegar. Y lo primero que se hizo fue colocar el implante en la zona del elemento 11. Como ustedes apreciarán, hemos hecho la extracción y no hemos hecho ningún tipo de colgajo todavía. ¿Por qué no queremos hacer colgajo? Porque no queremos perder la guía de la gingival, nos va guiando dónde estarían los elementos dentarios. Por lo tanto, no hicimos en este momento todavía colgajo. Una vez que colocamos el implante, que ahí está colocado el implante, pusimos el pilar que nos va a guiar para colocar el segundo implante. Previamente, ahí sí ya empezamos a hacer un colgajo donde hicimos la extracción de ese elemento que estaba retenido.
Ahí está el escorpión. Se hizo la limpieza de la los quirúrgica y se colocó, teniendo como guía quirúrgica esto, muy parecido al caso anterior. Se conservó por suerte este margen óseo que vale oro, y también se ancló en la zona de fosa nasal. Una vez que se hizo eso, se hizo la regeneración. Habíamos aprovechado en el fresaje con todo lo que sacamos de la fresa, el de hueso autólogo. Usted sabe que eso es un hueso que vale oro porque tiene células óseas vivas. Le estamos dando todo lo que es para que, poco nasta especial para que tenga una mejor regeneración. La mezclamos con matriz ósea colagenada y con hidroxiapatita. Una vez que ya llenamos todo lo que es el sitio quirúrgico, colocamos dos membranas. Esta es la primera membrana que adaptamos sobre la parte quirúrgica donde se hizo el elemento retenido. Luego se colocó una segunda membrana en la otra zona donde se terminó de hacer el injerto. Aprecien que no hay ningún tipo de tornillo, ningún tipo de trincheta, nada que esté agarrando, tomando la membrana perical. Sutura simple, puntos discontinuos, una plaquita provisoria de protección. A los 4 meses se activan los implantes. Nosotros le hacemos una prueba de oso-integración para ver si pasan más de 30 newton, si no hay dolor, si no hay molestia, entonces ya lo activamos. Ustedes pueden apreciar la conformación gingival que tiene. Hay cresta, se han mantenido todas las papilas. Esto es una radiografía final. Colocamos las coronas definitivas, así quedó estéticamente. Fíjese cómo ha cambiado, mire cómo se ha mantenido el volumen óseo, cómo se han mantenido las papilas, que es lo que nos está diciendo que debajo hay hueso que está soportando todo esto. Nos gusta siempre mostrar tomografías. A los 3 meses, perdón, a los 3 años, el elemento 11, ustedes pueden apreciar cómo se ha mantenido el hueso hasta la cabeza del implante. El elemento 21 también, miren hasta dónde tiene hueso, tanto por vestibular como palatino. Y fue un caso, la verdad, muy exitoso porque el paciente pasó desde que tenía unos bigotes que le tapaban todo. Cuando le colocamos la corona definitiva, se afeitó y quedó, la verdad que estaba muy, muy contento el muchacho. Sector anteroinferior, un elemento 41 con un gran proceso periapical. Clínicamente, usted lo veía en una radiografía y no parecía tanto, pero en una radiografía, miren lo que se veía, un proceso destructivo. Este elemento directamente estaba suelto. Esto es la luz quirúrgica. Aquí hay que prestar mucha atención en eliminar todo lo que sea la zona de infecciosa, por supuesto, con fresas, con torundas. Eliminar totalmente, mire el proceso que se eliminó. Es tremendo el proceso quístico que se sacó acá. Tejido, granulación. Bueno, este era el elemento dentario que tenía un cono que había pasado, posiblemente lo que causó el problema. Aquí ya se eliminó todo. Mire cómo quedó limpia la cavidad quirúrgica, el los quirúrgico. Y ahí también se colocó el implante.
tomado de unos 3 o 4 milímetros por apical. Ustedes alcanzan a ver cómo la superficie del implante rápidamente adquirió el sangrado, lo va cubriendo. Y también preparamos un 50% de matriz ósea colagenada con hidroxiapatita. Y por supuesto, bueno, cuando ustedes pueden aprovechar el hueso autólogo sacado de fresado, utilícelo. Es bárbaro esto. ¿Mm? Bueno, ahí se colocó, se está colocando también por lingual una membrana que va desde lingual y una membrana también por una membrana de pericardio adaptada a vestibular. O sea que tanto por lingual como vestibular lo tenemos bien ocluido para que no invada el tejido conectivo y nos traiga alguna pérdida de hueso. Bueno, sutura discontinua, como siempre hacemos. Esta es una radiografía. Controla los 7 días, controla los 15 días. Ustedes pueden apreciar que no hay ningún síntoma de inflamación, o sea que todo lo que sea la matriz ósea, la hidroxiapatita, no está causando ningún tipo de reacción extraña en el paciente. Esto a los 45 días, radiografía, colocación a los 90 días, ya estamos activando el implante, colocamos el pilar, realizamos una corona, vamos a realizar una corona de circonio, la colocación de la corona definitiva. Miren cómo se ha mantenido, siempre me gusta esto, el collar este gingival, cómo se mantiene las papilas, cómo se mantienen las crestas óseas. Tomografía a 2 años después, que eso es lo bueno de estos casos. Por eso me gusta estos casos traerlos a colación 2x3, porque tiene un seguimiento a muchos años. A mí me gusta mostrar estos casos donde se mantiene la parte ósea, que es lo más importante, ¿no? O sea, cómo va evolucionando a medida que pasan los años. Ustedes alcanzan a ver cómo se ha mantenido tanto por lingual como vestibular el hueso. 7 años después, miren los 7 años, se sigue manteniendo el hueso por vestibular, por lingual, a la altura de la cabeza del implante. 11 años después. De esto veníamos. Fíjense que hasta el elemento vecino habían perdido hueso. Miren cómo tenemos en esta 3D cómo se ha conservado el hueso. Vestibular polingual, vestibular lingual. La verdad que fue un éxito total este caso. Muy bien, ahora va a seguir la doctora Juliana con conservación de tablas alveolares. Bueno, un segundito. A ver, ¿se ve la pantalla? Bien, perfecto. Bueno, entonces, antes de continuar, vamos a hacer un poco un repaso de los casos que estuvimos viendo y hacia dónde vamos a ir, porque los dividimos así en 2 grandes grupos para que sea más fácil de entender el uso de cada uno de los biomateriales. Entonces, lo que vimos anteriormente es un caso o varios casos donde después de una extracción se ha perdido alguna de las tablas alveolares o más de una, ¿bien? Entonces, como explicó el doctor, todos los casos que venimos viendo hasta ahora, se ha perdido una de las tablas, entonces
Los biomateriales que se utilizaron fueron hidroxiapatita, VOS-A, SUSOS, que es la matriz ósea colagenada, y todo esto recubierto por membrana en lámina colagenada, ¿sí? Para contener todo, que haga de dique de contención de estos biomateriales. ¿Por qué hidroxiapatita y por qué matriz ósea? Hidroxiapatita, recuerden, esto seguramente también lo hablaron ayer con Mariano, la hidroxiapatita es la que nos va a mantener el volumen a largo plazo, porque es un biomaterial de baja tasa de restitución, ¿sí? La matriz ósea colagenada, justamente al tener colágeno, es de alta tasa de restitución, es decir, me va a mantener volumen, pero no a largo plazo como la hidroxiapatita. Pero lo que me va a aportar en el injerto es el colágeno, que es lo que va a potenciar todo el relleno. Va a ser como un llamador para todas las células de la regeneración para que vengan a generar la sustitución progresiva de todo el injerto por hueso óseo nativo. Si esto que acabo de explicar no se entiende muy bien, después cuando se terminan los casos clínicos vamos a hablar un poquito más, ¿bien? Ahora vamos a ver casos más simples, casos donde hicimos una extracción, por ejemplo, esto es más casos de todos los días, ¿no? Hicimos una extracción y podemos mantener la conformación de las 4 paredes alveolares, vestibular, lingual, palatino, mesial y distal, ¿sí? Entonces se conforma, tenemos todo el cilindro. ¿Qué tenemos que hacer? Generalmente, muchos odontólogos, ¿qué hacen? Hacen la extracción y dejan que esa cavidad se rellene con sangre, se forme un coágulo y lo mandan a la casa. Y después cuando viene el paciente, después de 4 o 5 meses, a querer ponerse un implante, le piden una tomografía y vemos que esa zona está colapsada. Esas paredes tienden a querer cerrarse. Claramente el cuerpo hace esto para evitar el sangrado y para cerrar toda una zona ósea y gingival. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa parte se colapsa. Se pueden hacer implantes, sí, pero necesitamos de técnicas más complejas, de a un odontólogo que tenga mejor manejo para colocar un implante en esa zona. Entonces, ¿qué les quiero llevar a ustedes a su práctica odontológica del día a día? Que traten de ahora en adelante de ofrecerle al paciente que cada vez que se hace una extracción, ya sea algo simple para extraer un elemento dentario, que se coloque y que le hagan la regeneración, que se coloque un biomaterial de relleno que le conserve el volumen a largo plazo, y que cuando quiera ponerse un implante futuro, tengamos ese volumen que se mantiene, ¿bien? Entonces también la técnica de implante va a ser más simple. Y quizás hasta en una segunda etapa no requiere de regeneración, que es un implante directo colocado en el hueso. ¿Bien? Bueno, ni hablar la estética. No es lo mismo una estética que se mantiene con un hueso que conserva volumen a una zona de hueso atrofiado, que va a necesitar no solamente de regeneración ósea, sino también de colocación de tejido blando, con tuberosidad, todo esto que es mucho más complejo y a veces no nos asegura un éxito estético. Bueno, conservación de tablas alveolares. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Por ejemplo, les voy a mostrar este caso clínico. Es un premolar que tiene una fractura, un paciente con mucho bruxismo. Entonces hicimos la extracción, limpiamos bien la cavidad y nos queda esto que es oro. La tabla vestibular, mesial distal y la tabla palatina. Conservamos la salud de los tejidos blandos y conservamos esta tabla vestibular que es la que generalmente se pierde porque es la más delgada, es la más inestable. Entonces, lo que siempre recomendamos es que quizás esto es una pavada, pero bueno, está bueno decirlo, que ya no hagamos más movimientos de luxación de vestibular a palatino y moviendo tanto la pieza para sacarla
más fácil. Si no, nos tomemos el tiempo en la extracción, hagamos desgastes de esa pieza para dejar que espacio a los elevadores y poder sacar esa pieza dentaria sin destruir todos los tejidos que la rodean, porque nos va a servir mantener este cilindro para la regeneración. Hacemos la extracción, limpiamos la cavidad, preparamos el lecho quirúrgico para colocar, en este caso, un implante inmediato. Entonces, ya estamos también dando a este caso un implante que es como sacamos una raíz y estamos poniendo otra de titanio. O sea, el cuerpo no se va a enterar que perdió una pieza dentaria, ¿sí? Y alrededor de este implante vamos a rellenar ese gap con un biomaterial para conservar volumen lo más que podamos, para que el cuerpo no quiera colapsarse para cerrar ese día. Entonces, queremos conservar este espacio. Entonces, ¿qué hacemos? Rellenamos entre el implante y la pared ósea. ¿Con qué lo voy a rellenar? En este caso, nosotros colocamos matriz ósea colagenada. ¿Por qué no pusimos hidroxiapatita pura? Porque en este caso no nos hace falta conservar volumen a largo plazo, porque pudimos mantener las paredes gruesas propias del paciente. Lo que voy a hacer es ponerle matriz ósea colagenada, que es lo que me va a conservar volumen mientras se produce el proceso de remodelación ósea, porque va a haber un proceso de remodelación, pero aportándole colágeno. Es más, voy a potenciar la integración del implante con el hueso propio del paciente. Pusimos matriz ósea colagenada, no hace falta tapar el implante, acá en este caso podemos dejar la tapita expuesta. Y sobre eso pusimos membranas en hebras, que también esto no se habla mucho de las virtudes que tiene la membrana en hebra. Es más, generalmente no la conocen y no saben cómo utilizarla. Las membranas en hebras es una membrana de colágeno reabsorbible, la misma que mostró el doctor anteriormente en lámina, pero se le realiza un procesamiento que se obtienen finas hebras. Son finas tiritas en estado seco, que esta sí o sí hay que hidratarla para que sea más fácil de manipular. Una vez que se hidrata, que puede ser con solución fisiológica estéril, que puede ser con PRP, PRF, se aglutina y se forma como un algodón, muy fácil de manipular. Y se coloca por encima del biomaterial de relleno, en este caso que fue matriz ósea. ¿Sí? Lo ponemos por encima de esto. ¿Para qué? Para evitar que todas las células epiteliales y el tejido conjuntivo del tejido blando nos invadan hacia adentro en el biomaterial de relleno. ¿Sí? ¿Por qué elijo hebras y no elijo láminas? Porque ¿para qué le voy a despegar al paciente todo, hacerle un bolsillo para ponerle una membrana en lámina desde vestibular hasta palatino, si pude conservar todo y tengo tabla vestibular abajo? Siempre piensen qué se harían ustedes mismos, qué le harían a un hermano, un padre, le despegarían toda esa membrana, todo ese tejido blando que pudimos conservar sano. ¿Para qué? Si tenemos esta membrana en hebras, que justamente hace el mismo trabajo que una membrana en lámina, tenemos que despegar ningún tejido y generar un trauma innecesario. Vamos a tener un postoperatorio excelente cuando manipulamos correctamente los tejidos. Pusimos la membrana en hebras y arriba suturamos. Muy bien. Ahora les voy a mostrar bueno, antes de pasar. Esta membrana, tanto esta membrana como la membrana en lámina, son membranas reabsorbibles. Más o menos están en boca cumpliendo su función oclusiva o de protección para evitar la migración de las células de tejido blando al injerto, 3 a 4 semanas. Es el tiempo necesario que tiene que estar una membrana mientras todas las células del relleno se diferencian y comienzan todo el proceso de regeneración. Esta membrana generalmente
tenemos que dejarla cubierta. Si es posible generar tejidos para que quede cubierta. Lo ideal es eso, porque dura más la membrana sin reabsorberse. Pero si ustedes por alguna situación no pueden cubrirla, no pueden desplazar los tejidos, es una membrana muy resistente, ¿sí? Es una membrana que frente a las enzimas de la saliva es resistente. Entonces, pueden ayudar a esta membrana colocándole, por ejemplo, al paciente una placa de protección transparente, como vimos en unos casos anteriores, colocándole clorexidina en gel en la zona 2 o 3 veces al día, y eso va a ayudar a que esta membrana, al quedar expuesta, no se infecte. ¿Bien? Voy a mostrarles un caso de elevación de seno. En este caso, es un caso de la técnica de Summer, ¿sí? No una técnica de Catwalk. La técnica de Summer, ¿para qué utilizamos la membrana en hebras, por ejemplo, en este caso? Ustedes bien saben que la técnica de Summer es a través de la encía, a través del hueso, con ciertos instrumentales, por ejemplo, en este caso, que vamos ingresando al piso del seno maxilar sin necesidad de hacer, por ejemplo, la técnica de Catwalk, de la ventana lateral. A través de una cavidad pequeña, estos son, se llaman fracturadores, son unas fresas del sistema de implantes que utilizamos nosotros, se ingresa al seno maxilar, y lo que nosotros recomendamos es colocar las primeras capas, primera y segunda capa, de membranas en hebras, para generar un colchón entre la membrana del seno maxilar y el injerto que va a venir después. Entonces, así evitamos y disminuimos mucho las posibilidades de que esa membrana del seno maxilar, que sabemos que es muy finita, se pueda abrir con alguna partícula de el material de relleno. Entonces, la primera capa, primera y segunda capa de membranas en hebras, generando un colchón, y después colocamos el injerto. ¿Cómo hacemos nosotros? Por ejemplo, en la técnica de Summer, las primeras capas son de hidroxiapatita pura. ¿Para qué es? Para poder ver a través de la radiografía con radioopacidad cómo contrasta la primera capa de hidroxiapatita pura, ¿bien? Porque si nosotros ponemos solamente matriz ósea al principio, no contrasta tanto, entonces no podemos hacer el seguimiento de la elevación del seno. Las primeras capas entonces son hidroxiapatita pura y después mezclamos 50 y 50, hidroxiapatita y matriz ósea colagenada. Y acá está, en este caso, toda la elevación de seno, que más o menos fueron 10 milímetros, y el implante que fue agarrado en 2 o 3 milímetros de hueso nativo del paciente. Vamos a ver otro caso, este más complejo. Teníamos que hacer un implante directo, este elemento queda. Le hicimos un implante directo, un implante post-extracción dentaria y un implante con elevación de seno. Teníamos de todo, de todas las técnicas. Primero colocamos el implante directo, que es cuando tenemos ancho y alto de hueso, ¿sí? Después tenemos que hacer la extracción de esta raíz y poner un implante post-extracción. Y después la elevación de seno, que muy compleja, muy jugada, porque teníamos menos de 1 milímetro, o sea, 0,5 de hueso o 1 milímetro, ¿sí? Obviamente esto necesitamos un sistema de implante que nos acompañe, que tenga roscas confiables para asegurarse en 1 milímetro de hueso. Primer implante, el ya colocado, después pusimos la elevación de seno, que las primeras capas, ven, acá está la cavidad, esto que se ve acá es membrana de seno directamente. Recuerden que solamente teníamos 1 milímetro de hueso, que es este ancho que se ve acá. Primeras capas de hebras, membrana en hebras de colágeno para hacer un colchoncito, para proteger la membrana del seno maxilar, y después las siguientes cargas. Acá está, ¿bien? Miren.
primera membrana en colágeno, que no se va a ver porque es colágeno, no se ve en la radiografía, hidroxiapatita, y después colocamos matriz e hidroxiapatita, o sea, 50 y 50. ¿Bien? Hidroxiapatita para mantener volumen mientras se produce la remodelación ósea, y matriz ósea colágena para darle el aporte de vida al injerto, que es el colágeno. Muy bien. Y por último, acá están las cargas que vamos introduciendo. Hicimos una elevación exagerada. Acá creo que pusimos 1,5 cm de injerto, un montón, que más o menos 13 milímetros de elevación fue. Y después nos fuimos, no pusimos el implante todavía porque nos gusta ir viendo el paralelismo de los elementos, así que fuimos al anterior, sacamos la raíz, pusimos y empezamos a hacer el fresado y nos dimos cuenta que una parte del implante iba a quedar en contacto con el seno, así que decidimos hacer una técnica de implante post-extracción y elevación de seno. Y pusimos los tres. Implante directo, implante post-extracción, implante con elevación de seno. Una vez que hicimos la colocación de los tres implantes, que le pusimos los pilares para ver bien el paralelismo, pusimos tapones cicatrizales y sobre esto hicimos regeneración para lograr volumen vestibular, porque acá habíamos tenido una raíz, la sacamos, se perdió un poco de tabla vestibular, hicimos regeneración. ¿Qué pusimos? Mezcla de 50 y 50. Siempre trabajamos así nosotros y nos dan excelentes resultados mezclar hidroxiapatita pura con la matriz ósea de colágeno, la matriz ósea colagenada. Mezclamos con solución fisiológica estéril, compactamos y sobre esto hicimos un dique de contención con la membrana en lámina de colágeno. ¿Bien? Y cerramos. En este caso pudimos cerrar bien los tejidos, ¿sí? Pero recuerden que a veces no se puede, entonces ahí hay que tener un buen postoperatorio con esa membrana que queda expuesta o algo expuesta. En este caso pudimos. La idea es que no trasladen tejidos blandos, por ejemplo, la encía móvil a zonas de encía insertada, porque después se complica la prótesis. Entonces hay que trabajar bien los tejidos blandos. Y esta es la radiografía final. Implante directo, implante post-extracción con elevación de seno y un implante con elevación de seno puro, que este tiene un tipo de tapón que se llama tapón de freno, que es para evitar que se introduzca en algún movimiento el implante dentro de la cavidad del seno maxilar. Bueno, acá estoy. Entonces, para pasar el limpio, vimos casos complejos donde teníamos casos donde había atrofia de la pared vestibular, donde se había perdido completamente la pared vestibular. Entonces ahí recomendamos poner hidroxiapatita con matriz ósea colagenada. Y todo eso recubrir con una membrana en lámina. Entonces ustedes ya tienen más o menos una receta de si ven una tomografía y en la tomografía se ve que van a hacer una extracción y que la tabla vestibular está muy finita o ya tiene una fístula y la tabla vestibular está fenestrada, bueno, entonces ya saben que van a tener que tener sí o sí una membrana en lámina para contener todo el injerto que van a poner. Sí o sí, hidroxiapatita, porque necesito mantener esa pared nueva que tengo que crear, que es la tabla vestibular, y también matriz ósea colagenada, que es lo que le da el aporte de vida al injerto. Recuerden que la hidroxiapatita pura es un cristal y no tiene colágeno. Entonces necesito ayudar un poco al organismo en la regeneración. Con eso se aporta con la matriz ósea. Si tengo casos más simples, de extracción de simple, y mantengo todas las paredes, no voy a despegar los tejidos innecesariamente, no voy a hacer colgajo, entonces para eso tengo membranas en hebras. ¿Bien? Y puedo utilizar en esos casos matriz ósea colagenada solamente, sin hidroxiapatita.
porque tengo todas las paredes. Si quieren usar hidroxiapatita, porque hay diferentes escuelas, hay escuelas que usan mucha hidroxiapatita, bueno, pueden hacer la mezcla, no hay problema. Siempre va a ser potenciado ese injerto. Bien, bueno, hemos mostrado varios casos. Ahora, si quieren, podemos hacer un par de preguntas y respuestas si les quedó alguna duda. Acá estoy. Acá estamos los que han estado, y los que han estado, si tienen alguna duda, estamos acá para responderles. Si no Hola, se animan a buenas hablar, noches. pueden escribir en el chat. Buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿Ricardo? Sí, Ricardo, habla Ah, Juliana, ¿cómo hola estás? Ricardo. ¿Cómo estás? Sí, te quería hacer Muy una bien. consulta sobre el caso de la elevación. ¿Me escuchás bien? Sí, La elevación de piso de seno, pusiste membrana en hebras, me parece, en contacto con la membrana, primero. en el caso de elevación de seno, Sí, pusimos membranas en hebras, son las que van dentro del seno maxilar, ¿sí? Acordate que es técnica de Summer, o sea que no hicimos la ventana de la Cadwell Loop. Está dentro del seno maxilar. Y la otra membrana en lámina es la que utilizamos para contener todo el injerto que pusimos por fuera, porque recuerda que había un implante post-extracción que perdió una tabla vestibular. Entonces, la membrana en lámina es la que fue por fuera. La membrana en hebras está dentro del seno maxilar, o sea, no están en contacto esas dos. O sea, claro, sí, ¿cuál sería, perdón, cuál entiendo sería la perfecto, idea sí. de poner la membrana en hebras? Las primeras dos o tres Proteger. cargas que hacemos, las hacemos con membrana en hebra, porque es como para ir despegando la membrana de Nasmyth. Entonces, para no herirla, no lastimarla, colocándole directamente hidroxiapatita o matriz ósea, hacemos unas dos o tres cargas solamente con la membrana de hebra, que hace como una especie de acolchado y lo va levantando muy despacito y así no va a tener ningún tipo de ruptura de la membrana. No sé si me explico. Pero sí, perfecto. Lo que pasa, yo nunca lo había hecho con la membrana en hebra, siempre lo hice con la primera capa de hidroxiapatita, después 50 y 50 Correcto. y bueno, y después hueso solo, digamos. Pero nunca había Correcto. probado a ponerla, me parece genial porque supongo que protege la membrana, nos ayuda a proteger la Exacto. membrana mientras se va despegando. Exacto. Sí, señor. ¿Y la Así humedecen, es. la humectan antes a la membrana de hebra antes de ponerla? Sí, O seca como le viene nada ponemos más? suero fisiológico y logramos como si fuera una especie de esponja. Entonces es mucho más fácil llevarla. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Sí, por favor. No hace falta hidratarla en el inicio de la cirugía. Eso, la membrana la podés hidratar en el momento de la que vas a colocarlo, le pones unas gotitas de solución fisiológica estéril y ahí lo llevas. No hace falta tenerla hidratada desde el inicio de la cirugía. ¿Bien? Bien. Bueno, acá nos preguntan si la membrana, si la sujetamos con tachas o no. Bueno, yo eso ya lo fui hablando mientras mostraba las imágenes. Yo casi tengo el 80% de mi trabajo, no tengo colocado tachas ni tornillos. No me hizo falta, realmente no me hizo falta. Ustedes vieron que yo mostré unos trabajos bastante complicados y sin embargo no se me ha movido la membrana del pericardio porque realmente con la fibrina se pega y hace muy buena adaptación, casi no tiene movilidad. No me hizo falta. Solamente en algunos casos suelo, por ejemplo, por vestibular, pasar una especie de punto de sutura como para sostenerla,
en la parte media vestibular. Entonces, uno la parte de encía y tomo también la membrana y le hago un punto solamente como para sostenerla. Pero nada más que eso, no me hizo falta ponerle tachas. No sé si contesta la pregunta. A ver. Bueno, acá por las dudas, también queremos aclarar algo antes de terminar, que quizás no lo comentamos, pero nosotros la membrana en lámina la usamos seca, no la usamos hidratada. Generalmente, casi nunca la usamos hidratada. Queremos contarles esto porque muchas veces nos preguntan que es una novedad que no la hidratamos al inicio de la cirugía porque nos parece más fácil de manipular en estado seco. La recortamos, la adaptamos al terreno y, por ejemplo, cuando hacemos, particularmente nosotros hacemos muchos colgajos en bolsillo, sin desplazarlo, sin hacer colgajos libres. Entonces, al utilizar mucho colgajo en bolsillo, cuando introducimos la membrana, si la utilizamos hidratada, se puede ir plegando en el momento de la introducción. Entonces no queda bien adaptada, después se mueve y después fracasa de regeneración. Entonces, recuerden que una de las características del éxito de la regeneración es que quede estable esa membrana, que no se mueva, porque se van a empezar a formar vasos sanguíneos entre el tejido blando y el material de relleno. Entonces, lo ideal es que quede quieta. Cuando nosotros hacemos un colegio en bolsillo, colocamos la membrana seca porque es muy fácil de llevar y queda inmovilizada. Una vez que toma en contacto con la sangre del paciente, ya se humecta y se hidrata, pero ya está colocada correctamente sin pliegues. ¿Bien? Acá. A ver, le pregunto. Un segundito. No me quedó claro el agregado de relleno óseo sobre pilares de los 3 últimos implantes una vez puestos. ¿Qué profundidad queda para acceder al hombro del implante? Gracias. El último, a ver, déjame ver el caso para que lo veamos juntos. Y el tercero sería que queda 1 milímetro de hueso. Este caso. Este caso, a ver, el, doc- el doctor que nos preguntó sobre esto, ¿se puede activar el micrófono o está muy complicado? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Ah, hola, hola, Milagros. A ver, ¿me ¿Cómo podés estás? repetir la pregunta con la imagen puesta así te resolvemos bien esto? Dale, a ver si lo entendí bien en realidad. Vi que habían puesto los Dale. 3 implantes, después Sí. pusieron 3 pilares violetas, ¿puede ser? Claro, primero pusimos los implantes, después le pusimos los pilares para probar el paralelismo, sacamos esos pilares y Ah, pusimos tapones perfecto. cicatrizales. Bien. Y sobre los tapones ese relleno. Claro, porque mira, acá ves que perdimos tabla vestibular, acá este implante quedó con una espira sin hueso, entonces lo que hicimos es poner tapones cicatrizales y rellenar todos esos defectos. Lo que Bien. hacemos generalmente Pero no tapan antes los de tapones retirar con el el pilar, relleno. Sí. colocamos la matriz ósea, cosa de rellenar todos los gaps que hubiera. Entonces, retiramos muy prolijamente el pilar y ahí colocamos el tapón cicatrizal. ¿Me Bien. explico? Sí, Ok, sí. Muchas perfecto. gracias. De nada. Bien, voy a ver si hay alguna pregunta. No. ¿Alguna otra pregunta que quieran? ¿Alguna duda? Parece que no. Hago otra Bueno, entonces consulta, los vamos a perdón. liberar. ¿Sí? ¿Cómo?
Sí. Les puedo hacer otra preguntita. Mi miedo es siempre el implante inmediato cuando uno hace una extracción con un proceso. Nunca lo hice y ahí está mi freno. ¿Hacen un buen curetaje, solución fisiológica, algo más? ¿Y cuáles son las No, probabilidades si cambia mucho? lo que nosotros realizamos es una muy buena limpieza del sitio quirúrgico por medio de solamente, a veces suelo fisiológico, como para ir eliminando los detritus. No colocamos ni siquiera pervinón, no colocamos nada extraño en la zona, ningún químico, digamos, solamente Ujú. con un fresado, con una fresa grande, una número 8 a baja velocidad, eliminamos todo lo que es tejido granulación y dejamos expuesto el hueso. El hueso sano, vos te das cuenta, doctora, porque empieza a sangrar y realmente se Bien, ve, o sea, se ve sano, ¿no es cierto? Una vez que elimina bien, todo eso, no va a tener ningún problema. Nosotros hemos hecho, o sea, quizás a veces al propósito, en casos que había directamente hasta supuración, venía con un proceso agudo, y sin embargo, o sea, por supuesto, bien medicado, con todo, ¿m? Y haciendo una buena los quirúrgica, una buena toilette de la cirugía, quedan perfectamente bien y nunca hemos tenido problemas. Es raro que haya alguna infección luego, ¿no? Es más, la mayoría de nuestros casos son de implantes post-extracción con algún quiste periapical. Y como dice el doctor, haciendo bien la limpieza con fresas y con lavajes y buena medicación antibiótica, funciona muy bien. bien. Y en el caso de no colocar, ahí cuando mostraban que estaban todas las paredes óseas y con Sí, poner, ¿cómo es? Tejido óseo, matriz ósea, perdón, colagenada, era sí. suficiente. Si no coloco el implante y solo pongo la matriz, ¿qué tiempo sería el adecuado para después colocar el implante? Bueno, podés esperar 2 meses, 2 meses y medio, entre 2 y 3 meses, ¿sí? Una vez que Bien, se coloca la matriz, si vas a hacer con hidroxiapatita, tenés que esperar aproximadamente 3 a 4 meses para tener una buena remodelación. bien, Y por las dudas también voy a repetir los cuidados operatorios de esto. Una vez que haces la extracción, colocaste la matriz ósea, lo pusiste una membrana, recuerden hacer, le sugerimos colocar clorexidina en gel en la zona 2 a 3 veces al día, por 7 días o al menos hasta que tenga los puntos. Cuando retiren los puntos y eso esté cerrado, ya puede suspender la clorexidina. buenísimo. Gracias. Doctora, te aconsejaría si puedes colocar el implante en el momento, si lo puedes tomar, aunque tengas 3 4 milímetros, 2 milímetros en la punta, donde sea, si puedes colocar el implante, sería lo ideal porque es el proceso de mecanismo de osteoconducción que da el implante fabuloso, agregado todo lo que es la otra parte de las inducciones que da la matriz ósea colagenada y casi no hay pérdida de hueso. Cuando uno hace un injerto solamente, o sea, a veces hay una pérdida de injerto, no es una gran cantidad, pero bueno, se ha descrito hasta un 20%. Entonces, para que no tengas grandes pérdidas de altura, lo ideal, si puedes colocar el implante, sería lo ideal. Bien, sí, mi miedo también es el posquirúrgico, digamos, la parte estética, cómo me va a quedar después, porque siento que los tejidos ahí están inestables y después digo, ¿cómo me va a quedar el implante? Normalmente queda perfecto, doctor. Bien, Empecé a hacerlo y vas a ver que vos viste los casos, cómo empezamos sí, nosotros, sí, casos complicados, y sin embargo, o sea, estéticamente, vos tenés en cuenta que mientras haya hueso, mientras haya cresta ósea, va a haber una buena papila. Cuando no hay papila es porque debajo no hay hueso. Entonces ya tenés que bien, ponerle tejido blando, tenés que pues, hacer otras cosas. Pero si hay hueso, se va a mantener, la parte estética se va a mantener, por supuesto que sí. genial, gracias.
Es más, nosotros, nuestros post estéticos son mejores cuando colocamos un implante inmediato que cuando esperamos 3 meses después de regenerar, después de ahí ponemos el implante, esperamos 3 meses la integración. Por eso te sugerimos que te animes a tratar de poner los implantes inmediatos para mantener todos esos tejidos en el lugar y no que se empiece a remodelar, se colapsan, cambian de lugar los tejidos blandos, ¿sí? Gracias. De nada. Ustedes mandan, muchachos. Javier, Noemí. Bueno, desde ya agradecerles, Juliana, Sergio, eh, por este tiempo que siempre nos brindan. Eh, Así que, bueno, a la gente también de TISUM, la gente de Biomed, que nos abre las puertas. Ayer Mariano abrió las puertas de la fábrica. Hoy ustedes nos cuentan casos, experiencias reales de casos, donde pueden observar la calidad de los materiales, no porque lo decimos nosotros, que somos un poco los representantes comerciales, sino mostrando casos clínicos que los materiales funcionan y los tiempos. Acá en Chile los tiempos habituales, base a los materiales que se utilizan, son otros, son mucho más largos, utilizan hidroxiapatitas, por ahí hasta sintetizadas, y se hablan de un año. Ustedes en ningún caso prácticamente hablaron de un año de espera para la colocación del implante. Así que nos han mostrado casos con éxito y bueno, desde ya les agradecemos. De nuestra parte, a Javier, todos, perdón, sí, Sergio. te quiero agregar algo. Eh, por tema de tiempo, hoy no hemos pasado lo último que hemos sacado, que son, vamos, un lanzamiento de todo lo que son las tablas corticales, que, bueno, se utilizan en la técnica de Cobrí, la original de Cobrí o la técnica de cofrado. Nosotros ya contamos con esa tabla, ya hemos hecho casos y andan muy bien. Que bueno, seguramente que en otro trabajo que hagamos juntos empezaremos a mostrar algún tipo de solución de este tipo, de encofrado, técnica de cubrir. Pero bueno, ya tenemos nosotros los materiales necesarios para que se puedan aplicar a esta técnica. Bueno, te tomamos la palabra ahí, Sergio, para que las muestres prontamente. ¿Eh? ¿Cómo no? La ¿Cómo no? audiencia va a estar esperando. Nosotros vamos a estar en la Expo de Puerto Varas, ahora los primeros días de mayo, donde el doctor Boy va a hacer una demostración presencial de esas tablas, va a mostrar un caso y va a haber un workshop también, que justamente con el lanzamiento de ustedes lo vamos a hacer acá en Chile. Así que ahí también las vamos a poder mostrar. ¿Eh? Bueno, agradecerles nuevamente. De nuestra parte hemos finalizado una semana completa, de lunes a viernes. Tuvimos 3 clases con el doctor Antoine Petit, donde estuvo un poco explicando desde el origen de distintos tipos de biomateriales, la utilización, fijándonos básicamente en lo que es la preservación alveolar, ¿no? Él comentaba que él cree que debería ser una práctica casi obligatoria en todos lados, post-extracción, para poder conservar los tejidos y para poder realizar o ahorrar todas esas técnicas tan complejas, tan traumáticas, tan costosas de tanto tiempo, con una simple preservación, y que cualquier odontólogo debería poder, ya mismo desde la facultad, poder salir con esa preparación y conocer un poco de los biomateriales. No ser frascólogos, sino entender la bioquímica, la fisiología de los materiales para saber cuándo utilizarlos y en qué caso. Así que de nuestra parte, hasta este martes están las puertas abiertas para los que quieran profundizar en nuestro curso. Eh, Van a ser 5 módulos donde van a poder compartir experiencias, empezar a utilizar los biomateriales, en tener mentorías personalizadas con el doctor. Así que, o con nosotros, cualquier tipo de dudas, estamos siempre a su disposición. Así que, sin más, agradeciéndoles tanto a la gente de TISUM como a los expertos que han estado en este curso y a ustedes por ser la audiencia. A sus órdenes, nos pueden seguir en nuestro Instagram, en macvideo.cl, en nuestra página web también,
tienen nuestros contactos, así que bueno, a su disposición para todo lo que necesiten. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo.